Buenos días. Hoy hablaremos del proyecto político del imperio de Maximiliano de Habsburgo. Él nació en 1832 cerca de Viena y realizó una carrera naval, así como también diferentes viajes al Mediterráneo. Por ambiciones imperialistas de Napoleón III, emperador en ese entonces de Francia, lo llevaron a intervenir en la política de México. Una vez terminada la Guerra de Reforma, en el cual se enfrentaban dos grupos políticos, por un lado los liberales y por otro los conservadores. Los liberales que deseaban exportar sus productos, es decir, tener la libertad de comercio a otros estados o a otros países. Así también luchaban por la igualdad entre las clases sociales que había impuesto la conquista en la Nueva España y luchaban por la libertad de expresión. Por otro lado, teníamos a los conservadores, que ellos deseaban seguir teniendo los privilegios de cada clase social que habían dejado la conquista. Deseaban seguir teniendo la religión católica como única y que el clero siguiera rigiendo. Asimismo, buscaban la acumulación de la riqueza. Al finalizar la Guerra de Reforma, una vez que los liberales obtuvieron grandes batallas, los conservadores deciden ir a Francia a pedir ayuda a Napoleón III, ofreciéndole el trono de México. Es entonces como Napoleón III decide mandar a México como emperador a Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano entonces llega el 28 de mayo de 1864 con una numerosa comitiva e inicia su gobierno el 12 de junio de ese mismo año. Y una de sus primeras acciones fue fundar algunos museos de historia natural y de arqueología. Decretó la religión católica como la oficial del imperio, pero al mismo tiempo alejó al clero del gobierno. Asimismo, su gobierno fue una monarquía moderada, hereditaria y católica, y este se componía de 9 departamentos. El primero ministerial, encomendados al ministro de la Casa Imperial, el ministro de Estado, el ministro de Negocios, el extranjeros y marinas, ministro de Gobernación, ministro de Justicia, ministro de Institución Pública y Cultos, ministro de Guerra, ministro de Fomento y ministro de Hacienda. Es así como se componían sus 9 departamentos. Al mismo tiempo también reorganizó el territorio del país de la siguiente manera. Dividió a 50 estados o departamentos, y estos estados a su vez se subdividían en bases a límites naturales. La economía fue una de las grandes debilidades del imperio que apresuraron su caída. El imperio dependía militar y financieramente de la corona napoleónica. Dado a que no se confiaba en los mexicanos para administrar las finanzas, los emisarios extranjeros gobernaron las arcas imperiales. Y estos pues no lo hicieron con un empeño particular en estabilizar el trono. Finalmente la corona francesa retiraría su ayuda prometida a México y dejaría el reciente imperio sostenerse por su propia cuenta. Y es así que no duraría demasiado tiempo ese intento. Por otra parte, su gobierno también mostró desde el principio un carácter liberal, ya que establece la libertad de prensa y la reapertura de universidades, la no devolución del clero de los bienes nacionalizados por Juárez durante ese gobierno y el otorgamiento al Estado de los registros civiles y la promulgación de leyes de divorcio o de la primer ley del trabajo mexicano. Y por ello prontamente se enemistó pues con la Iglesia y con los otros sectores reaccionarios. Asimismo, Maximiliano nunca llega a dominar a México en su totalidad, ya que muchos de los estados estaban en manos de los liberales. Con ello los liberales pues empiezan a retomar fuerza y empiezan a recuperar parte del territorio mexicano. Maximiliano pues decide renunciar, pero su esposa Carlota lo convence de pedir ayuda en Europa. Posteriormente llega Miramón y Mejía, conservadores que eran de lucha,
y muy reconocidos. Ellos animan a Maximiliano a seguir luchando por el imperio. Finalmente ellos también son derrotados y Maximiliano fue llevado preso. Y el 19 de junio de 1867 fue fusilado en el Cerro de las Campanas, en Querétaro.